Bienvenidos de nuevo. Continuando con los algoritmos de Machine Learning supervisado, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del algoritmo de Naive-Bayes. Vamos a ver algunas de sus propiedades, vamos a ver sus características y la manera en que trabaja. Adicional de ello, vamos a centrarnos en una parte práctica para solucionar una problemática basada en un conjunto de datos muy común que ya está equilibrado. Es un conjunto de datos que tiene algunas características de la flor iris y vamos a identificar o vamos a clasificar dentro de tres especies la flor a partir del algoritmo de Naive-Bayes, utilizando sus ventajas y características que pueda tener. Inicialmente hablemos un poco acerca de qué es Naive-Bayes. Este algoritmo se basa en el teorema que lleva su mismo nombre. Es el teorema de Bayes que se utiliza normalmente en probabilidad y estadística y describe básicamente la probabilidad de que un evento ocurra dado que ya ocurrió anteriormente. Como lo expresa la fórmula en la forma más simple, significaría cuál es la probabilidad de A dado B, teniendo en cuenta que la probabilidad de B dado A por la probabilidad de que ocurra A sobre la probabilidad de B, dos eventos diferentes, porque una de las características, y las veremos ahora, de Naive-Bayes es que presume una independencia total en las variables predictoras. Es por ello también que le llaman el ingenuo Bayes, porque está presumiendo que no existe ningún tipo de correlación entre las variables. Naive-Bayes es un algoritmo muy fuerte para clasificación. Se utiliza para clasificación binaria o multiclase. El, como les comenté anteriormente, pues eh, él supone una independencia entre las variables, entre las características que definen el conjunto de datos. Y miren que la lógica, esto normalmente no ocurre en la vida real. Las características tienen algún grado de correlación, algunas de ellas, con la variable objetivo. Sin embargo, a pesar de que no es como muy lógico que esto suceda, es un algoritmo muy fuerte y muy preciso en temas de clasificación, sobre todo que tiene varias características que lo hacen muy robusto y muy eficiente en temas de, por ejemplo, que es un tema que no es tan sencillo de realizar con un proceso matemático desde un algoritmo de Machine Learning, que es como la clasificación de textos o el procesamiento del lenguaje natural, que bueno, teniendo en cuenta que se debe tener algunos conceptos como el procesamiento avanzado de textos, como por ejemplo la tokenización o la vectorización de palabras, la cuantificación de las características de texto para poder identificarlos, pues igual es un muy buen recurso para trabajar con el procesamiento del lenguaje natural. Es visto también, por ejemplo, en temas de se utiliza, por ejemplo, para la clasificación de eh, correos que son spam o ham. También se utiliza, por ejemplo, para el análisis de sentimientos y trabaja de una manera correcta, es eficiente y ya lo vemos dentro de las características, que una de ellas es justamente eso, su eficiencia, que eh, no requiere una compleja máquina para poder hacer su procesamiento, no exige demasiados recursos computacionales para poder hacer el procesamiento. En cuanto al tema del algoritmo probabilístico, se habla entonces que utiliza el modelo del teorema de Bayes, en donde, como comentaba hace un momento, tiene varias características, entre ellas formula la independencia entre las variables adicional que se centra en la ocurrencia de un evento dado que ya ocurrió.
anteriormente. Él asume que las características son independientes unas a otras. El algoritmo de Bayes es un algoritmo con una simplicidad muy amplia, por su misma simplicidad, es muy fácil de entender y es muy robusto además de todo, y como un plus, lo que comentaba anteriormente, no necesita un recurso computacional muy alto. Maneja muy bien el ruido. El ruido se podría llamar en este caso como algún tipo de dato atípico que pueda llegar a generar un rizado en el procesamiento, lo puede corregir dentro de su mismo proceso de identificación. Adicional, es muy efectivo para tareas de procesamiento de lenguaje natural, como hablaba hace un segundo, que trabaja muy bien con algoritmos para la detección de correos spam o análisis de sentimientos basado en texto. Es decir, normalmente este tipo de procesamientos, por la cantidad de recursos y la cantidad de procesamiento que necesiten, se hace habitualmente con redes neuronales. Sin embargo, pues esto es uno de los algoritmos que se podía utilizar para ello. Para entender un poco cómo trabaja Nate Bayes, vamos a centrarnos en una problemática. Como hace un minuto comentaba, la problemática de la que vamos a tratar es hacer un clasificador con el muy conocido conjunto de datos de la flor iris. Es un conjunto de datos que ya se identifica para varios ejercicios, se puede hacer un tema de clasificación basado en las 3 especies que están definidas dentro de este conjunto de datos. Entonces la idea es hacer un, eh, un modelo que pueda clasificar el conjunto de datos, que pueda clasificar la flor iris en cualquiera de las 3 especies. Está la especie tosa, versicolor y la especie virgínica, que se diferencian en la medida de tanto del sépalo y del pétalo. En la longitud y el ancho del pétalo y el sépalo identifican o simplifican las características de esta flor. Bien, en la flor iris, las tengo por acá en una imagen. Esta es la flor iris, es una flor muy similar a la orquídea, pero estas son las 3 especies. Entonces, si se dan cuenta, pues si tienen, en cuanto a la iris setosa, tienen unas características que son muy notorias en cuanto al tamaño, posiblemente. El pétalo y el sépalo. Es este de acá, el pétalo, el externo, el sépalo, el que viene por acá. Los investigadores que hicieron este conjunto de datos lo que hicieron fue tomar las 3 especies y empezar a seleccionar las medidas tanto del ancho como lo largo del pétalo y del sépalo para poder identificar cada una de ellas y llevarlas a una tabla. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer que el algoritmo de Nate Bayes pueda identificar estas características y que a partir de su procesamiento de esa formulación probabilística nos diga cuál, después de dar las medidas, a cuál clase a cuál especie la va a clasificar. Eso es lo que esperamos, que la determine dentro de una de ellas. Entonces, fíjense que acá la acetosa pues sí se puede llegar a notar que tiene una gran diferencia con las otras dos flores en cuanto al tamaño del pétalo y del sépalo. Miremos y analicemos un poco el conjunto de datos a ver qué nos dice los datos que se recogieron. Ya sabemos que la problemática se basa más en la clasificación de una de las 3 especies de una flor, dándole las características de tamaño del pétalo y el sépalo. Entonces vamos a utilizar un conjunto de datos que está implícito en la misma librería de scikit-learn. Vamos a utilizar un conjunto de datos de prueba que está en la librería para no tener que hacer una importación externa, sino utilizaremos el repositorio que ya está incluido dentro de la misma librería. Tiene 150 datos y bueno, miremos un poco más allá a ver qué nos dice el conjunto de datos, pues a partir de la exploración que debemos hacer cada vez que iniciamos un nuevo proyecto de Machine Learning.
Vamos a importar las librerías necesarias. En este caso, pues vamos a trabajar con pandas para poder hacer todo el procesamiento de data frame, convertir el conjunto de datos en un data frame y poderlo trabajar. Vamos a trabajar con Seaborn para poder hacer una visualización un poco más estilizada de Matplotlib, y utilizaremos la librería y algunos métodos de la librería scikit-learn para este procesamiento, para esta clasificación. Algo nuevo, utilizaremos el método datasets para traer el dataset de Iris. No es el único que está en este método, existen diferentes datasets implícitos para poder hacer todo el procesamiento, todo el ejercicio que podemos hacer. Vamos a traer el train test split, que ya sabemos que nos sirve entonces para dividir el conjunto de test y entrenamiento del dataset. Vamos a trabajar con el algoritmo de Naive-Bayes. En el algoritmo de Naive-Bayes pues tiene diferentes metodologías y una de ellas pues es la gaussiana. Vamos a trabajar con ella. Y obviamente las métricas para poder validar en la precisión de nuestro modelo. En este caso, como es un tema de clasificación, pues sí podemos trabajar con una matriz de confusión, con el método de Classification Report, que nos trae pues un compilado de todas las métricas más importantes de nuestro modelo. Y vamos a visualizar también el accuracy para, pues identificar qué tan preciso, qué tan eficiente es nuestro modelo. Bien, vamos a ir corriendo esto para que vaya ejecutándose. Siguiente pues el conjunto de datos ya no está externo, ya no tendremos que tenerlo en la carpeta, sino que lo vamos a cargar desde el repositorio. Aquí es donde estamos diciendo, a partir del método load, le estamos diciendo cárguelo, miren, aquí lo estamos llamando básicamente desde el dataset, y lo estamos almacenando en la variable que vamos a llamar iris. Todo nuestro dataset lo vamos a llamar iris. Ahora, el data frame, o sea, vamos a convertir este conjunto de datos iris en un data frame para poderlo trabajar como hacemos habitualmente. Entonces lo vamos a hacer a través del método data frame que tiene pandas, y dentro de él, pues como argumento le vamos a dar la data que tiene dentro del conjunto de datos. Ya vemos que este dataset no solamente tiene data, sino que tiene diferente información que podemos nosotros visualizar o que podemos traer dentro del conjunto de datos. Y también le vamos a traer pues las columnas, le vamos a decir que sea Field Names. Ya vemos que es ese tema ahora cuando hagamos un análisis un poco más profundo de ese conjunto de datos iris, pero ya por lo menos lo tenemos convertido, ese conjunto de datos, en un data frame. Entonces miremos este punto acá. Le estamos diciendo adicional que aparte de la data le agregue una nueva columna que se llama especies. Esto lo que hace cuando estamos haciendo esto sobre un dataset, un data frame, en este caso es agregando una nueva columna. Si la columna ya existe, pues lo que va a hacer es reemplazarla o sobreescribir la información, pero como esa columna no existe, entonces está agregando esa nueva columna al conjunto de datos y lo está agregando con la información que tiene el dataset en la etiqueta target. Miremos acá con el método keys, pero lo voy a hacer sobre el dataset. Miren, no lo estoy haciendo sobre el data frame, que ya le llamé data, sino sobre el dataset que está en el conjunto de datos, para que veamos cómo está construido ese dataset. Entonces vemos que aquí hay una lista que primero nos tiene una data, que adicional a ello tiene una columna o un espacio adicional para el target, que por acá está el target name, que seguramente debe ser como el nombre del objetivo, el feature names, que nos va a decir el nombre y las características, y otra información adicional que nos puede ayudar a entender cómo está construido. Miremos uno a uno acá. Por ejemplo, miremos iris.data, a ver qué nos trae. Fíjense que cuando traemos data, nos trae toda la información. Estas son las medidas de cada flor, el ancho y largo del pétalo y del sépalo. Pero si le damos, por ejemplo, acá target, nos trae el resultado del target. Quiere decir que el target, si se fijan, está en 0,
1, 2. Lo que está queriendo decir en este caso es que tenemos las tres clases, ¿no? 0 debe ser una clase, 1 ya está identificada, ya está categorizada de una manera numérica, entonces ya no necesitamos hacer esa categorización de la salida, sino que ya la tenemos. Eso está en el target. Miremos, por ejemplo, que cuando decimos target names, ¿qué es eso? Entonces aquí nos dice dentro del target names cuáles son las clases que están ahí. Esa información que está dentro del conjunto de datos, no en el data frame, sino en el conjunto de datos que está implícito en la librería. Tenemos Setosa, Versicolor y Virginica. Son lo que dicen target names. Ahora miremos Fiarur names. Aquí nos dice que cada una de las características o el nombre de las columnas es sepalen, sepalwidth, petallength y petalwidth. Este conjunto de datos ya tiene dividido en las variables independientes y el target ya está dividido dentro del mismo conjunto de datos. Pues que nosotros lo que hicimos acá fue volverlo a unir, pero más adelante, por temas de visualización es mejor unirlo, pero más adelante vamos a decir que esta data pues va a ser X y este target va a ser Y. Pero ya para poder hacer el análisis completo, pues es mejor unirlo acá, hacer un solo dataset con la característica del target al final. Y ahorita lo vemos aquí cuando veamos el head, vemos cómo se construyó el data frame. Aquí hay algo muy interesante también que es el método description. Pues miremos, descript, creo que está acá. En este caso, pues nos da información completa del conjunto de datos. Entonces, pongámoslo dentro de un print para que lo organice un poco mejor. Aquí nos dice entonces las características del dataset, nos dice cuáles son las características que tiene el dataset y adicional nos dice que la clase está dividida en tres, Setosa, Versicolor y Virginica. Nos dice que tiene 150 datos y que tiene 150 clases por cada dato, que tiene 4 atributos. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí nos hace como un resumen de la información que tiene. Como mostrarnos así en texto cómo está organizado el conjunto de datos. Nos dice, por ejemplo, es como cuando ponemos describe, que nos muestra el máximo, el mínimo, la media, la desviación estándar y la correlación que tiene cada una de las diferentes características. Esto es información que está allá, quien construyó este dataset lo incluyó en la librería, para que se entienda un poco mejor qué es lo que vamos a procesar. Y pues acá todo lo que podamos sacar información del conjunto de datos pues nos va a servir para lo que hacemos la exploración, para poder entender cuál es el conjunto de datos que estamos procesando. Ahora sí veamos el data frame que está basado en el dataset iris, perdón, y adicional con la columna adicional de especie. Miremos cómo quedó construido. Tenemos por acá las 4 características y adicional la especie. Bien, entonces ya quedó construido nuestro dataset así como lo conocemos. Si miramos el describe para poder mirar las medidas de tendencia, podemos ver por ejemplo la media, ¿sí? La media de los datos, como todos los datos son numéricos en este caso, porque ya inclusive el que era de tipo object fue categorizado, pues podemos ver ya todas las columnas, todas las características aparecen en describe, porque son columnas de tipo cuantitativo. Vemos la media de cada uno de las características, el valor mínimo. Por ejemplo, miremos acá el valor mínimo del pétalo es 1 y el máximo es 6,9 de todas las especies. Acá también queda el ancho del pétalo está en 0,1 centímetros y el ancho está en 2,5 centímetros. Se puede hallar ahí información de interés. Miremos ahora un poco
la estructura del conjunto de datos. 150 entradas. Nos dice que tiene adicional. Dice que el índice va desde 0 a 149. Y aquí podemos ver y ya empezamos a analizar cuáles son los datos que tiene, los tipos, el tipo de dato que tiene cada una de las columnas. Vemos que todos los datos son de tipo numérico, así como lo podemos establecer anteriormente, solo con la previsualización de tipo numérico. Y el último, pues es un tipo de dato entero, todos son flotantes y el último, pues como son solo tres datos, 0, 1 y 2, pues es entero, ¿no? Entonces ya está clasificado, dice que tiene 150 datos y que cada una de las columnas tiene 150 datos, quiere decir que no tenemos datos nulos. Eso es una ventaja ya de la limpieza que tiene. Vamos un poco más allá, entrando a hacer la visualización ya de, por ejemplo, en temas de la distribución de cada una de las características. Entonces vemos por acá, estos son histogramas utilizando Matplotlib, que en este caso no utilizamos Seaborn, que se veía mejor, pero aquí estamos utilizando unos subplot para poder ver todas las características. Miremos, por ejemplo, en temas del sepal length, la longitud del sépalo, y vemos que tiene que la moda se organiza sobre los 5 centímetros aproximadamente. Hay otro punto acá alto de frecuencia que es el de 6.5 centímetros en temas del sépalo. Aquí, por ejemplo, el ancho del pétalo sí vemos que hay una tendencia más alta hacia los 3 centímetros. Por acá vemos, por ejemplo, que hay, de aquí podemos deducir, por ejemplo, que hay una especie que tiene una característica particular, que aquí se está organizando entre el 1,5 aproximadamente centímetros. Hay una mayor frecuencia de esos datos. Esta es la moda sobre los 35, más o menos 35 datos que se registran en el mismo conjunto de datos. Por acá también tenemos una tendencia un poco más normal en donde se visualiza que hay alrededor de 17 registros, todos con los 5 centímetros. Entonces puede llegar a ser una especie de flor que se difiere de las otras en cuanto a las medidas. Por ejemplo, si vemos el gráfico, puede que esa flor sea la setosa, que puede ser más larga, o por la versicolor, que aparentemente tiene el pétalo más largo. Puede ser. Ya lo veremos más adelante también. En cuanto a la especie, ¿qué podemos deducir de la especie? Que es un conjunto de datos muy equilibrado. Es un conjunto de datos que tiene 50 datos en cada una de las especies, en 0, 1 y 2. Entonces, así como lo decía la descripción, es un conjunto de datos que tiene 50 datos por cada especie. En esta gráfica también lo podemos ya confirmar. Veamos un poco la matriz de correlación. La matriz de correlación nos va a mostrar la correlación que existe entre las diferentes variables y la variable objetivo. Fíjense, vamos a concentrarnos en la variable objetivo que es especies y miremos esta filita de acá. Vemos, por ejemplo, que tiene un alto nivel de correlación con la longitud del sépalo. Es una correlación positiva, quiere decir que mientras aumenta la probabilidad de que sea una especie u otra, también va a aumentar. 78%, es altísima la correlación que tiene con la longitud del sépalo. Con el ancho del pétalo tiene una correlación también alta del 43%, pero una correlación negativa. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. También es una correlación que se debe tener en cuenta porque es muy amplia, 43%, pues es una muy buena correlación. Pero en cuanto al pétalo, tanto el ancho como el largo tienen la mayor correlación del conjunto de datos. Este tipo de correlaciones que estamos viendo puede definir
o podemos establecer ya que si utilizamos bien el algoritmo de Naive-Bayes, podemos tener una precisión muy alta, porque tenemos una correlación muy alta, por más de que no sea un conjunto de datos tan alto, tan grande, pero la correlación entre las variables es muy alta. Desde ya podemos deducir que vamos a tener un muy buen resultado en la obtención, en la precisión de nuestro modelo. Bien. Bueno, este también es una herramienta, un pair plot, que nos ayuda a entender o a visualizar las correlaciones que existen entre cada una de las variables. Dejemos que está ejecutándose. Aquí nos va a mostrar más gráficos de dispersión entre una serie de subplots que nos va a mostrar cuáles son las correlaciones que puede existir entre las diferentes variables. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver una correlación entre lo que hay entre, por ejemplo, entre el sepal width y sepal length. Este es un gráfico de distribución de correlaciones basado en las 3 especies que hay. Cada una de las especies 0, 1 y 2 está definida en este punto. El 0 es el azul, si se dan cuenta acá, tiene un nivel de correlación. Todas las gráficas nos muestran un nivel de correlación muy alto. ¿Cómo se puede ver? Estos son gráficos de dispersión. Se identifica que tiene un nivel de correlación alto porque no están dispersos. Todos los datos están como muy unidos a un mismo sistema, a una tendencia en cada una de las especies. Por acá hay datos suelticos, datos atípicos, pero no se alejan tanto del mismo patrón del sistema. Por acá, por ejemplo, tenemos entre el petal width y sepal width, pues tenemos unos daticos por acá que un dato que se escapa, que tiene de pronto un nivel de, es un dato atípico, que de pronto las medidas puede ser un error o simplemente pues un dato que una flor que no se tiene la misma correlación que las demás, pero pues en general tiene un alto nivel de correlación entre las diferentes variables y eso pues es como para poder verificar, para poder corroborar lo mismo que nos dice el mapa de correlación de Pearson. Y estamos viendo sistemas de correlación muy amplios entre las diferentes variables. Entonces, pues podemos ver ese nivel de correlación y podemos definir ya que el conjunto de datos sí existe unos niveles de correlación que podemos trabajar con las 4 variables perfectamente dentro de nuestro conjunto de datos. La limpieza no es necesaria porque ya notamos que el conjunto de datos está equilibrado, que no tiene datos atípicos, que no tiene datos nulos, que existe un nivel de correlación muy cercano entre todas las variables. No hay variables que de pronto sean acá inútiles para el procesamiento, sino que podemos trabajar con todas. Entonces ya pasamos a hacer es más el preprocesamiento de datos. En este caso, ya como el conjunto de datos ya estaba limpio, por ser también parte de la misma librería, pues podemos hacer ya un procesamiento, un preprocesamiento de los datos, donde lo que vamos a hacer es como reversar lo que en el momento hicimos, que es regresar otra vez a X, volverla de nuevo, dejarla con la sola data, es decir, sin las especies, sin la especie, sin la variable objetivo, para trabajarla como las variables independientes o predictoras y dejar Y con la variable objetivo. Listo, ahora ya sabemos que después de eso lo que tenemos que hacer, y esto lo hacemos para todos los ejercicios, lo hemos hecho de la misma manera, es dividir el conjunto de datos en entrenamiento y test. Entrenamiento para que tenga la posibilidad de extraer características de esas variables que le estamos dando, y test pues para que tenga un sistema de validación en donde pueda tener un conjunto de datos reales que hagan parte del mismo conjunto de datos, pero que el algoritmo no conozca, no haya procesado aún. Adicional, estamos diciendo acá que el tamaño sea del 20% para el conjunto de test. Y otra cosa importante que ya hemos hablado, que es acerca de la semilla que le estamos dejando de aleatoriedad. Esta semilla nos sirve para poder hacer réplicas o para poder replicar otra vez el ejercicio sin que se varíe el conjunto de datos. Explicamos que si no le dejamos esta semilla,
Cuando nosotros ejecutamos otra vez esta parte de acá, estamos haciendo la división del conjunto de datos, pues ese 20% de test va a tomarlo de otros datos diferentes, otro conjunto totalmente aleatorio, y pues los resultados van a variar. En ocasiones pues varían muy poco porque ya estamos hablando de que las características que tiene el conjunto de datos pues son muy similares. Entonces es probable que varíen muy poco, pero van a variar. Entonces le ponemos estas semillas de aleatoriedad como para que no podamos, como para que podamos replicar el ejercicio. Cada vez que lo ejecutemos, pues tome el mismo conjunto de datos y ya deja de ser, desde la segunda vez ya deja de ser aleatorio, sino que ya empieza a tomar los datos que tomó en la primera vez que se ejecutó. Listo. Bien, en este punto ya hacemos el preprocesamiento de los datos y ahora sí vamos a entrenar el modelo. Aquí vamos a entrenar el modelo utilizando el modelo gaussiano de Ney-Bayes. Lo vamos a crear la variable model, que es como la variable típica para generar el modelo. Le decimos que llame al método de Ney-Bayes, del método gaussiano de Ney-Bayes, y después lo entrenamos, pero para entrenarlo necesitamos ponerle los datos el 80% de los datos que ya nosotros especificamos como entrenamiento y el 80% de los datos que son la etiqueta de entrenamiento. Entonces ya tenemos aquí del, el objeto del modelo y ya simplemente podemos empezar a trabajar ya con la variable model que tiene todo el entrenamiento con todas las características que pueda llegar a tener de la extracción que hizo. Bien, ¿qué tenemos acá? Ya a partir de ese entrenamiento pues ya podemos hacer validaciones y lo primero que podemos hacer es crear nuestro eh, modelo de validaciones a partir de las predicciones que se hagan sobre el conjunto de test. Es en este punto donde va a tomar los datos del conjunto de test y va a empezar a preguntarle al modelo, haga la predicción y dependiendo de su respuesta, si es positiva o no, porque recuerden que los datos de test conocen la respuesta, entonces le está haciendo una evaluación, le está haciendo un examen y le está diciendo, mire, esto es, ¿qué es? Él le da una clasificación y el modelo ya conoce la respuesta. Si es correcta, pues lo pone dentro de su registro de correcto. Va creando su matriz de confusión para poder identificar los diferentes valores de validación. Entonces, hagamos que haga la predicción a partir del conjunto de test que le dijimos ya. Y vamos a mirar entonces cuál es el accuracy. Fíjense esto de acá. Tiene una precisión del 100%. Esto es totalmente ideal porque es muy complejo ya. De pronto por temas de redondeo también lo está mostrando así. Pero es muy difícil que un modelo tenga el 100% de probabilidad. Estamos hablando de probabilidades, pues, probable que es muy común que haya un rango de error. ¿Sí? Entonces, digamos acá nos está diciendo que tiene un 100%. Ahorita hacemos la prueba, pero es muy ideal que tenga ese 100%. Miremos otra métrica con la tabla del reporte de validación. Y vemos que es perfecto. Según este ejercicio es el mejor algoritmo, bueno, creo que no hay ninguno mejor, este es el 100%. Ney-Bayes es el que más se ajusta a la clasificación de la flor iris, nos da unas medidas perfectas del 100% en el accuracy, en la precisión, en el recall, todo fue perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que del conjunto de pruebas que definió, empezó a enviar propuestas, envió evaluaciones y todas fueron correctas, todas se evaluaron de la misma manera. Quiero mirar qué pasa si le quitamos aquí el random y miremos otra organización del conjunto de datos, del conjunto de test, a ver si en todas, bueno, aquí también tuvo una precisión del 100%. Hagámoslo otra vez, a ver si en una de ellas de pronto toma alguna flor que aquí ya varió.
aquí ya es el 90% de precisión. El conjunto de test que ahora organizó para poder hacer la validación o el conjunto de entrenamiento que se segmentó no pudo extraer totalmente las características. Entonces sí, aquí varía un poco y nos dice, por ejemplo, que el accuracy es del 90%. Entonces ya esto es un poco más cercano a la realidad. Sin embargo, pues seguramente si seguimos haciendo el ejercicio, pues va otra vez a conseguir el 100% porque puede que haya sido aquí el 96%, 97% de precisión. Tiene el modelo. Tiene una accuracy del 97%. Ese es igual, aquí hicimos una prueba de dos cosas. Primero, que el conjunto de datos puede llegar a tener el 100%, pues ese 100% es basado en el test que se hizo. Como es un conjunto de datos no tan grande, estamos hablando de 150 datos, y adicional que le sacamos el 80% y solamente estamos haciendo el test con el 20%, entonces es probable que así como lo organizó inicialmente bajo esa semilla que le planteamos, nos da un 100% de probabilidad. Pero cuando cambiamos ese conjunto de test, ese conjunto de entrenamiento, pues ya extraer las características no le fue tan fácil y ya empezó a pelear un poco con los resultados. Entonces miremos en la matriz de confusión con este 97%, ¿qué sucedió? Falló en uno solo, fíjense, en uno solo falló y miremoslo por qué. Tenemos tres clases, ¿no? La clase 0, 1 y 2, que estaban identificadas como la cetosa, la versicolor y la virgínica. ¿Qué quiere decir aquí la matriz de confusión? Quiere decir que le hizo 10 pruebas con la iris cetosa, la que está identificada con el 0. Entonces le envió al clasificador, le envió 10 flores cetosa y él las 10 flores las clasificó correctamente. 0 las clasificó como versicolor y 0 como virgínica. Entonces tuvo aquí en la clasificación de cetosa fue muy preciso. En la clasificación de versicolor le envió 11 datos. Primero dijo, de esos 11 datos, 0 los clasificó como cetosa, o sea, correctamente, 11 los clasificó como versicolor, o sea, está perfecto, y 0 los clasificó como virgínica, o sea, tuvo aquí también un 100% de precisión, pero falló cuando le envió datos de la virgínica. Aquí le envió datos de la virgínica y 0 le dijo que eran cetosa. Un dato le dijo que era versicolor, o sea que se equivocó acá una vez. Y 8 los clasificó correctamente como iris virgínica. Solamente se equivocó cuando intentó clasificar o identificó una virgínica como versicolor. Así es como podemos identificar y podemos validar esta matriz de confusión. A partir de todos estos resultados y de las validaciones que les mostré en una clase anterior que hace, es que empieza a sacar estos valores de recall, de precisión, de la accuracy, lo hace a partir de esa serie de formulaciones de la matriz de confusión. Aquí es un poco más grande porque estamos hablando de una salida de 3 clases. Es una sola variable, pero tiene 3 clases diferentes, o sea que este es un clasificador multiclase. El que vimos anteriormente cuando hablamos de regresión logística era un clasificador binario, por tanto la matriz de confusión pues era de 2 por 2. Bien, ejercicio siguiente es enviarle un dato. Enviémosle estos datos, que son datos tomados del mismo conjunto de datos, pero queremos ver qué va a hacer. ¿Qué hicimos acá? Un diccionario con las diferentes características y en cada característica pues le dimos un valor. Como si hubiésemos ido al campo, hubiésemos tenido allá una cinta métrica y le hubiésemos medido tanto el ancho como el largo del sépalo y del pétalo y lo vamos poniendo en este diccionario. Este diccionario lo convertimos en un data frame para podérselo enviar a la variable de predicción. Ahora sí vamos a hacer la predicción y toda esa información ya está, la predicción está almacenada acá. Ese valor de predicción entonces
Bueno, aquí no tengo, ya veo, especies mapping. Bueno, a ver, lo corregimos. Estamos diciendo que, bueno, aquí el problema está en que no lo trajimos dentro de, a ver, acá bien, aquí lo que nos faltó fue mapear las salidas para poder identificar, acá está. Vamos a mapear las salidas, lo tenía por acá, pero decidí no hacerlo porque acá cuando lo estaba haciendo para este pairplot, modificaba el conjunto de datos, entonces decidí no hacerlo, pero me faltó mapear las salidas, que lo que quiero hacer es que nos identifique más fácilmente. Vámonos por acá. Que nos identifique más fácilmente, no para que nos dé un 0 y un 1 o un 2, sino que nos dé el resultado un poco más claro. A ver si aquí creo que le quité una G. Listo. La predicción dice que estas medidas corresponden a una iris setosa. Sabemos que tiene una precisión del 97%, entonces es muy probable que esto sea correcto. Para poder hacer una validación más clara y poder tener la certeza, pues robémonos un dato real. Supongamos que es este de acá. 5 para el CEPAL Lane, 3.6, a ver si lo puedo copiar, aunque es difícil. Y pongamos estos datos acá. Sabemos que este es de la especie que está tipificada como 0 y 0 es setosa. Voy a ponerlos acá solo como muestra para poderlos llevar. Dejémoslos aquí más bien. Estos son los datos que voy a poner allá. Entonces 5 para el CEPAL Lane. Sabemos que es setosa, entonces miremos a ver si no falla. 3.6, 1.4 y 0.2, ahí está. Entonces, llevémonos este dato, convertámoslo en un data frame, hacemos la predicción y hacemos la validación. Nos dice que es setosa. Bien, busquemos otro dato. Por acá. Hagamos solo de los últimos para que sea si está organizado. Con el método tail traemos los últimos 5 datos, o podemos dar más datos. Podemos traer los últimos datos, pero este, por ejemplo, es de la especie que está categorizada como 2. Entonces, llevémonos estos datos. Ya vemos la 2 que es. Esto es para hacer pruebas con un dato real. Dice que la 2 es la virgínica. Entonces, pongamos acá 6.7. Como dato del CEPAL Lane tenemos 3 acá. 5.2. Mira la diferencia de la setosa y la virgínica en el tamaño, la longitud del pétalo. Es muchísimo más amplio. Y también en el ancho del pétalo, es muy grueso. Seguramente la que estamos viendo, el diferencial grande allá que siempre veíamos, esta de acá, en los puntitos azules, es que tiene, si ven, siempre se acerca a unas medidas muy inferiores. Entonces, es una flor más delgada y más pequeña, la setosa. El último dato es 2.3. Entonces yo esperaría que aquí me lo clasifique como virgínica, que es la que la trajimos de allá. Efectivamente lo clasificó como una virgínica. Entonces en ese model tenemos un modelo con el 97% de probabilidad de que sea correcto un dato. Podemos volver otra vez a la semilla y tener pues, con los datos que valida el 100% de probabilidad. Es muy amplio, ya desde el 97% estamos esperando un clasificador perfecto para ello. ¿Qué sería lo ideal acá? El ejercicio, el reto acá, para quien quiera hacerlo.
hacerlo con otro algoritmo, no utilizar Naive Bayes, sino utilizar, por ejemplo, miren a ver qué pasa con regresión logística. Regresión logística es muy fuerte para trabajar con clases binarias, pero miremos qué pasa si utilizamos regresión logística. Sí, entonces tendrían que entrar por acá y cambiar ese modelo. Está acá. Y no utilizar el modelo de Naive Bayes gaussiana, sino utilizar regresión logística y comparar los resultados. Ya vimos que con este logramos, con la combinación correcta, logramos hasta un 100% de probabilidad. Entonces, miren ustedes, si hacen ese cambio, hagan la comparación y vean a ver cuáles son los resultados. Ya sabemos que el conjunto de datos está limpio, entonces ese sería el reto para poder tener un clasificador ya argumentado diciendo, mire, este es definitivamente el, el algoritmo que mejor resultado da. Ya si quieren hacerlo con otro más, ya por ejemplo conocen Random Forest, lo pueden hacer por ese lado. Y mirar qué pasa, cuál es el resultado, sería el reto para este ejercicio. Replíquenlo, sin embargo, recuerden que eh, yo les dejo este cuaderno, pero la idea no es que tomen el mismo cuaderno y empiecen a copiarlo, copiar, pegar, sino que digiten cada uno de estos pasos, verifiquen que les sale lo mismo, que está correcto, que hacen ustedes otros cambios, ya saben, yo les he mostrado diferentes métodos de exploración. Por acá, por ejemplo, pueden utilizar una que es el boxplot, es una caja, el gráfico de cajas y bigotes para poder identificar la mediana y la dispersión de los datos en cada uno de de, de las características. Pueden utilizar lo que hemos visto hasta ahora, otros tipos de medida, otras gráficas de validación, a ver qué pueden observar y todos esas observaciones que hagan, pues ténganlas ahí y las vamos hablando más adelante. Les agradezco mucho. Nos veremos entonces en la siguiente sesión que vamos a hablar de otro algoritmo diferente de el Machine Learning supervisado hasta ahora. Hasta luego.